Salud. Querido ministro y amigo, los saludo, gracias por estar aquí, qué bueno que podemos conversar. ¿Cómo van las cosas en un ministerio que es tan importante para la gente por los hospitales que maneja el ministerio, por lo que se hace por la gente y por lo demás? Buenos días, bienvenido al diálogo y ahí 99. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, Eduardo, gracias por recibirme también. Venir. En primer lugar, ¿cómo van las cosas con respecto al Ministerio de Salud? Es una pregunta extraordinariamente amplia. Sin embargo, puedo decir que se está haciendo un diagnóstico a profundidad, se está haciendo un trabajo de territorio muy minucioso, visitando centros de salud, hospitales. Al momento llevamos más de 30 hospitales visitados, analizados, y me he encontrado con que existen carencias, pero que también existen excelentes oportunidades para mejorar el sistema de salud pública sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en este preciso momento. Hay nudos críticos que se pueden desatar. Siempre digo, cada hospital es un mundo. Hay hospitales que en este momento necesitan mejorar su sistema de climatización porque es necesario para poder habilitar el área de cirugía. Hay otros que le faltan insumos de cirugía relativamente menores, por lo cual si proveemos eso de ahí, habilitaríamos de 11 quirófanos. Mi ejemplo ahorita es el hospital Abel Gilbert Pontón. Si habilitamos, tiene 11 quirófanos, pero solo 3 están operativos en este mismo instante. Si habilitamos esos 8 quirófanos, mejoraríamos muchísimo la red de atención en la zona 8, Guayaquil, circundantes, y de hecho en toda la región, porque el hospital Abel Gilbert es de referencia, recibe muchísimos pacientes de alta complejidad de toda la costa ecuatoriana. Esto entre muchos otros ejemplos. Otros necesitan una ambulancia para poder derivar correctamente. Si solucionamos esos puntos, podemos incrementar la capacidad resolutiva y la cobertura de la red por mucho. ¿Las medicinas están en stock, ministro? Al momento contamos con un stock promedio en país de más del 80%. Hay centros que bajan un poco más, otros que suben y que tienen un mejor stock, pero en realidad las medicinas se encuentran abastecidas. Al principio de mi gestión me enteré de un problema que había con un proveedor grande que tenía ciertas dificultades en la línea de producción, pero se lo pudo mejorar, se lo resolvió. Para el miércoles de la semana pasada ya estábamos enviando despachos a todas las coordinaciones zonales del país a ser distribuidas en los respectivos distritos y hospitales. Al momento no deberíamos tener ningún problema de abastecimiento. Una más rapidita, sí, con una pregunta rápida. ¿Cuántas camas nos hacen falta para los 17 millones de ecuatorianos según la estadística, ministro? ¿Cuántos hospitales usted cree y camas nos faltarían? Es una pregunta compleja de responder con exactitud, porque no diría yo que es un tema de camas, diría yo que es un tema de capacidad resolutiva. Tenemos pacientes cuya estadía se prolonga con las complicaciones correspondientes a esto por falta de capacidad resolutiva. Se necesita un resonador para determinada dolencia. No hay un resonador disponible en el hospital donde la persona está, así que se lo deriva. Tiene que esperar cama en el hospital donde sí hay un resonador. Se queda 2 días sentado en el hospital hasta que recibe una cama. Luego tiene que esperar la cola del resonador, o el resonador se avería durante un par de días. Tiene que esperar más días aún. Luego de eso, una vez que se lo diagnostica, necesita tratamiento, y en ese hospital donde está el resonador no tiene el tratamiento. Entonces, las cosas existen, pero están dispersas. Es necesario homogeneizar y poder prestar un servicio más completo. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. El país vive una estación bastante fuerte, invernalmente hablando. Entiendo que lo que se tenía como estadística el año anterior en relación a lo de este año se ha reducido en algo, lo que podría generar problemas en la sociedad. Al momento presentamos aproximadamente 7.600 casos de dengue, lo cual es un buen resultado para la semana epidemiológica 8 dentro del ciclo. Yeah. El año pasado teníamos una cantidad ligeramente superior. Sin embargo, este año había una elevación altísima en el grado de lluvias. Tenemos muchísima más lluvia y una cantidad similar de casos de dengue, lo cual implica que los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública en el área de control epidemiológico están dando sus resultados. El Ministerio ha invertido 2.5 millones en fumigación, en los insecticidas. Se han entregado más de 500.000 toldos con la respectiva instrucción de cómo utilizarlos. Se han destruido más de 1 millón de criaderos. ¿Criaderos? Criaderos de mosquitos. Es que el mosquito puede crecer sí, en sí, ciudad. Sé. Es una cuestión... Claro.
Aquí lo importante es ir controlando, ir midiendo, sabiendo cómo va evolucionando. No tenemos ninguna razón para creer que esto se puede volver un problema. Sin embargo, estamos alertas, estamos vigilantes y quiero llamar la atención a un grupo específico, que son las alcaldías y las distintas municipalidades. Ellos tienen la competencia sobre aguas, tienen la competencia sobre canaletas, alcantarillado y relacionados. Es necesario que trabajen sobre esa competencia para evitar que se empozen estas aguas y se vuelvan potenciales criadores de mosquitos. Aquí todos debemos trabajar en equipo por el bien de la sociedad. Y si es que hay un eslabón que se rompe, esto es el cuidado de canaletas y agua, puede ocasionar problemas para el resto y no va a poder controlarse la situación como se debe. Los gobiernos autónomos descentralizados juegan un papel fundamental, ministro, en ese sentido, sin duda. Claro, cuando hay una situación como la que estamos viviendo hoy en día, no solamente es la fumigación como tal, sino también la corresponsabilidad de la ciudadanía para evitar esto. Exactamente. La labor de la ciudadanía es importantísima. De hecho, se han organizado más de 12.000 mingas para destruir los nidos, justamente. Labores de fumigación intradomiciliaria. Hay algo que quiero mencionar porque lo considero incluso una victoria aún más grande que la reducción de los casos de dengue, y es la cantidad de dengue que se ha agravado. Este año tenemos la mitad de casos de dengue agravado que el año anterior, lo cual significa un éxito bastante grande. Lo fundamental es prevenir. Carla, por favor. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Ministro, para mí es fundamental que usted tenga sobre todo formación en Derecho. Créanlo, que para mí es fundamental. Porque una cartera como esta, y yo no quiero con esto devaluar la administración de un médico, porque hay una especialización en cuanto... Claro, pero generalmente la tradición que hemos tenido en los hospitales públicos del Ecuador es que los médicos han entrado por políticas sin formación, y a esto ha ido generando costumbres, por así decirlo, mal habidas en relación a lo que es la parte legal. Usted ve, por ejemplo, dice, yo tuve un percance con un familiar en la provincia de Los Ríos y dije, bueno, quiero yo traerlo a una clínica privada porque no puedo, y me dijeron, no, y no tenían ni la documentación para yo firmar y decir, señores, bajo mi responsabilidad sale el paciente. Entonces, esta parte, ¿con qué se está encontrando usted con la visión de abogado en esto que siento que no tenía, que le hacía falta ese toque al Ministerio de Salud? No, lo entiendo totalmente su preocupación. Yo he pasado toda mi vida involucrado en actividad hospitalaria de una forma u otra. Más allá de tratar, diagnosticar o hacer cirugía, yo he ejercido prácticamente cada función que existe en un hospital, desde la auditoría, la caja, la admisión, proceso interno, administración, y existen muchas más cosas que son necesarias. Yo felicito a los médicos, les tengo particularmente cariño, considero a los médicos y enfermeras mi gente, me siento cómodo entre ellos, y realmente el médico ecuatoriano es un excelente profesional, es reputado internacionalmente. Sin embargo, se necesitan muchísimas cosas. Usted menciona procesos, justamente. Se necesitan procesos, se necesitan fármacos, se necesitan equipos, se necesita infraestructura, se necesita personal, se necesita horarios, una cantidad infinita de cosas que no necesariamente son médicas. Son cosas a las que yo he dedicado gran parte de mi trayectoria profesional y que me encargo de proveer. Yo me considero a mí mismo un servidor de los médicos. Yo les pongo las cosas a ellos para que ellos puedan dedicarse al paciente. Yo atiendo al médico y el médico atiende al paciente. Ministro, voy a cambiar el tema. Por ejemplo, lo que está viviendo en estos momentos el tramo Luján-Babahoyo, el feriado de carnaval. La gente bañándose hizo de esto un balneario con las consecuencias que seguramente los vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Qué medidas se está tomando de parte del ministerio? Porque hay que decirle a la gente, a ver, señores, ¿ustedes creen que esta agua es limpia? Esta agua que donde pasan carros, hay derrame de combustible, están las heces fecales, está todo, o sea, esto no puede ser un balneario. ¿Cómo alertar? ¿Qué comunicados? ¿Cómo desde parte del ministerio impedir que la gente coja y se sumerja en cualquier cosa y luego pues el problema lo tiene el Estado, el tener que tratar quién sabe qué infección puede darse en la piel de los niños, de las madres, de esta gente que para mí, madres que me parecen irresponsables metiendo a los niños, pueden ahogarse, o sea, ¿qué hacer? En primer lugar, una anécdota curiosa. Estuve allá y de hecho viajando hacia los centros, he viajado ya 2 veces hacia los ríos para inspeccionar infraestructura sanitaria. Vi a un señor con un visor y con el tubo de escuba buceando. Estaba buceando, brazada de pecho. No puedo creer. Salió en las redes. Y bueno, lo que le puedo comentar es que
Qué loco. Esta etapa invernal trae muchísimos desafíos. Las lluvias crecen, se caen. El Ministerio de Salud ha tenido una respuesta muy eficaz al momento de lidiar con con esta situación. Han habido crisis, las más graves, como ya las conocen, El Oro, Los Ríos, Manabí. He estado en todos estos sitios y agradezco el haberme encontrado con una respuesta clara del Ministerio de Salud. Yo, la verdad es que me solidarizo con estas personas que muchos perdieron todo. Pero desde el aspecto sanitario no ha habido una mayor dificultad en la atención. Se han dado más de 5.000 atenciones, 1.000 personas tratadas en el albergue directamente. Las personas con algo de gravedad, fracturas, torceduras de muñeca, tobillo, fueron trasladadas a centros hospitalarios y se les dio su atención y todas han sido dadas de alta. Inclusive un señor con una fractura de cadera que ya se le puso el yeso y bueno, está en orden. Realmente la respuesta ha sido muy, muy eficaz y estamos preparados. O sea, cada vez que he ido a un centro de estos, le he dicho, estamos preparados para lo que la noche traiga, porque la noche trae las lluvias y con las lluvias vienen los destrozos y las crisis. Y gracias a Dios, de verdad agradezco, no he estado errado en ninguna de estas aseveraciones. Le doy paso a Cecilia Druet, por favor. Ministro, yo quisiera preguntarle qué acciones está tomando el Ministerio para salvaguardar un tema que es también importante, la salud mental, la atención psicológica y psiquiatra para las personas. En los centros de salud primarios, centros de salud tipo A, B y C, existe atención psicológica dispuesta para todas las personas. Tuve el agrado de, al momento de visitar estos centros, los albergues de la crisis, encontrar que existían personas del Ministerio Personal, en conjunto con personal del MIES, dando la atención psicológica primaria, dándole control de trauma y de shock a los niños. Existía esta gestión, se está dando de buena manera, existen los recursos dispuestos para esta gestión y por ese lado le puedo decir que estamos cubiertos. El acompañamiento psiquiátrico para las personas que toman medicina, que es sumamente prudente, importante que sepan cómo tomarlo, también se está dando con las citas correctas en el tiempo correcto y la medicina está para ellos. La medicina se encuentra para ellos. Entenderán que hay medicamentos de tipo psicotrópico, medicamentos que pueden ser de delicado prescripción. Aquí tuve una anécdota interesante en Manabí, que visité el albergue hace poco y era una persona con una enfermedad, tenía bipolaridad, tenía cuadro de depresión clínica, algunas cosas delicadas, Cecilia. Y se la trasladó al hospital, casi inmediatamente. Yo llegué, me dijo, tengo este problema, con todo lo que ha sucedido, mi casa, tuve que trasladarme al albergue, no pudimos hacerlo, estoy teniendo dificultades obteniendo mi medicación porque el traslado y toda la confusión que genera este problema. La subimos a una ambulancia, la trasladamos al Hospital de Especialidades Puerto Viejo y está en su tratamiento continuo perfectamente. Espero verla pronto realmente. Muchísimas gracias, Jaime. Y antes solamente una preguntita, Jaime, mínima. Ministro Lama, estamos conversando con el ministro Edgar Lama, ministro de Salud del Gobierno Nacional. ¿Hay algún hospital que estén antes de, no digamos viendo el futuro, pero próximamente por inaugurar? ¿Tienen algo que le falta? Tenemos el hospital básico de Santa Rosa. Okay. Que tenemos ¿Santa Rosa Santa Elena o Santa Rosa? Santa Rosa El Oro. Que me lo pidieron con muchísimas ansias la población. El señor presidente lo ha anunciado y estamos en proceso de sacar adelante el proyecto. Bueno. Es algo que me ilusiona muchísimo. Qué bueno. Perdón, Jaime. Gracias, Eduardo. Ministro, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlo por acá. Y usted dio con la clave. El problema en el Ministerio de Salud son los procesos y la administración como tal. Y por eso es que en muchas ocasiones los médicos, que son los grandes médicos ecuatorianos, probablemente en los procesos o en la parte administrativa de en sí no tenían mucha experiencia. O ese es el problema real, porque hay mucha burocracia. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cuál es el plan que se tiene a largo plazo? Pues más allá de que puede durar 4 años este gobierno, como puede ser que no, ¿cuál sería el plan estratégico a implementar para que justamente esto cambie? Porque de lo contrario no va a haber algún cambio para el ecuatoriano como tal. Le entiendo. Francamente, la estructura dentro del ministerio es lo que yo llamaría bizantina, complejísimo. Es un reloj que tiene 1.000.000 de engranajes. El ministerio es una institución gigantesca. Y aquí lo único que cabe es simplificar.
Yo siempre tengo una frase, la repito y la repetiré siempre: hacer las cosas simples bien. Ir siempre a la base. No lo fácil, lo simple muchas veces puede ser bastante difícil, pero hay que ir a lo simple. Si es que nosotros vamos a cuánto cuestan los medicamentos, cuánto cuestan los equipos, cuánto cuestan los contratos, lo comparamos con cuánto cuesta en el mercado, y ahí entra mi área de expertise, vamos a salir con una buena respuesta. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que se lo escuché a un empresario, que decía: si tú cuidas el centavo, no te tienes que preocupar de nada, porque el resto se cuida solo. Si vamos a cada medicamento, a cada equipo, cada insumo, cada partida, evaluamos cuánto cuestan las cosas, cuánto estamos pagando, a las finales vamos a tener un rendimiento muchísimo mejor para las personas. Va a haber mucha más cobertura, mucha más atención. Eso es destruir mafias enquistadas. Yo no quiero hablar de destruir porque yo soy una persona constructiva. Mi intención es construir y ayudar a la atención. Pero si es necesario pelear las mafias, se las peleará. Y si es que hay algo que me repugna, en primer lugar es la corrupción. Pero la corrupción en el sector salud es particularmente repugnante. Porque si te estás ganando $1, que se lo estás quitando la atención a un niño, se lo estás quitando la atención al papá de alguien, deberías revisar tu conciencia, porque es muy feo. Es algo que no se puede tolerar, y no tendré ninguna clase de reparo en denunciar y salir a pelear contra estas cosas. Lo que pasa es que... Sí, yo coincido. Pero totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero lo que pasa es que existen ejemplos en donde primó en época, no de ahora, está hablando de la época de la pandemia, en donde se priorizaron los intereses personales y económicos antes que la vida de las personas. Se jugó con las mascarillas, se jugó con... O sea, si eso se puede hacer en un hospital, que es el de los CEPOS, en un momento dado, comprando las fundas para los muertos, no en $1, $2, sino en $50 una funda, cuando efectivamente no costaba eso. El problema somos los ecuatorianos. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Esa conciencia tiene que cambiarse, pero para cambiarse hay que tener voluntad política, firmeza y efectivamente un plan bien diseñado y con firmeza que pueda cambiar las cosas. De lo contrario, esto va a seguir igual. Yo no creo que sean los ecuatorianos. Creo que son un grupo pequeño de personas malas que se están aprovechando de la necesidad de otro grupo más grande y que son unos abusivos. Son gente, como diría en inglés, unos bullies que están aprovechándose de la necesidad y generando miedo en personas que no se lo merecen. Y es necesario un cambio cultural en el ministerio. Creo que se lo he iniciado con mi equipo, he blindado mi círculo más cercano y de ahí vamos irradiando hacia afuera, buscando generar ese cambio. Aquí se hablaba de una solución, aquí se hablaba de una solución planteada inclusive por Eduardo Mendoza en su momento, que hablaba de la administración, o sea, concesionar los hospitales a las manos privadas para dar una mejor atención. ¿Eso es posible? ¿Se puede hacer? A ONG me refería yo, y hablaba de los del 10, concretamente, para salir, pero lo vi en Bolivia hace 25, 30 años, y era interesante. El gobierno mantenía control, precios, todo, y había una administración. Por ejemplo, eran italianos que estaban allí, en otros eran suecos. Entonces el hospital se mantenía con los precios que daba el ministerio, con los insumos, pero la administración era, digamos así, nada más, como lo que es el Banco del Pacífico, es la administración. No existe ningún plan para hacer algo de esas características. No, tampoco se han evaluado las consideraciones legales al respecto. Yo creo que con la gestión pública se puede lograr mucho siempre y cuando se la conduzca de la manera correcta, y tampoco hay garantía de que el sector privado ofrezca la transparencia y la incorruptibilidad que fuera necesaria para hacer este tipo de cosas. Muy bien, ministro, nos quedan 2 minutos y quisiera preguntarle 2 temitas. Si tiene alguien una pregunta más, porque nos quedan 2-3 minutos. Ministro, en lo que le queda de tiempo, en el supuesto que ganen o no importa, digamos que tiene hasta mayo para trabajar, ¿a qué se va a dedicar más? ¿Qué es lo que quiere llevar adelante en el Ministerio de Salud? Insisto, lo que yo quiero llevar adelante es lo que sea que pueda mejorarle inmediatamente la necesidad de estas personas. Es verdad que es un desafío grande, que el Ministerio tiene muchas necesidades y que ponerlo a andar a tope va a requerir tiempo. Pero ahora hay personas que me están esperando, hay personas que están esperando con su hijo, con su papá, con su mamá, con su hermano, y buscando atención. Y a ellas hay que buscar darles la atención más rápida posible, porque la enfermedad no espera. Y nosotros tampoco podemos esperar. Me habló de la Bell Gilbert, que hay 8 de 11, ¿verdad? Quirófanos
3 de 11. 3 de 11. ¿Podrán resolverlo, arreglarlo lo antes posible? Yo creo que en el corto plazo se podrán habilitar siquiera unos 5. Espero los 8 faltantes. Enhorabuena. Ministro Lama, Edgar Lama, muchas gracias por estar aquí y por hablar. Francamente, sí. Decirle, preguntamos todo, contestó todo. Aquí, como siempre digo yo, a mí no me mandan preguntas, no me mandan temas. Nosotros preguntamos y eso habla bien, primero del gobierno, y habla bien de que nosotros no somos de los que nos del mandan medio. temas del medio. Así es. Gracias y esperamos volver a conversar con usted cuando la ocasión se dé. Encantado, estoy para servir. Muchas gracias. Y antes de ir al corte comercial, no, vamos al corte. Despedimos al ministro y regresamos. Vamos.